Que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy en esta tarde estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que tenemos y también desde luego por las pruebas que tenemos. Gracias a Dios por todo ello. Hoy en este día, vamos a tocar un tema continuando lo que vimos hace unos días acerca del Señor. Vimos hace unos días acerca de que el Señor y el Espíritu es el mismo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay que leer la Biblia no nomás en un solo versículo, sino que hay que ir viendo los versículos para entender que hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor. Entonces, vimos eso hace unos días y ahora vamos a ver acerca de el por qué tenía que irse Jesús, ya que el Señor les dice, ¿verdad?, que tiene que partir de la tierra y los discípulos no querían. Y pues bueno, ahí vamos a enfocarnos hoy en esta tarde. Y a mis hermanos por allá en San Luis Potosí, de Vida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos también. Y a todos los hermanos, ¿verdad?, que siempre están apoyándonos. Dios me les bendiga, hermanos. A los que por primera vez nos sintonizan, también bienvenidos. Aquí en este ministerio nos interesa que usted lea la Biblia, que usted la medite. Incluso si no cree en la Biblia, le invito a que la lea, ya que muchas veces quieren discutir un punto que no conocen, y eso es bien importante, ¿verdad?, que la lean. Y yo sé que Dios hará un milagro en su vida. Confiamos en Dios, no en la palabra del hombre, sino en Dios, y sé que Dios hará algo, aún con usted que no crea en nada. Bueno, en este día vamos a ver el tema ese, por qué tenía que irse Jesús, y vamos a orar antes de pasar la palabra del Señor. Como siempre, pedir dirección para que nos guíe en todo momento y que nos ayude, ¿verdad?, con este tema, porque muchos no quieren entenderlo, ¿verdad?, porque no es que no puedan o porque Dios no se lo revele, ¿no?, sino porque no quieren entenderlo. Y eso es lo tan sencillo, tan fácil, que bueno, eso solamente cuando uno se dispone a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones que nos ha dado en este día, Señor. También, Padre, por las pruebas que hay en nuestra vida, gracias también por ellas. Hoy en esta tarde le pedimos, Señor, que nos ayude, Padre, a seguir entendiendo más su palabra, a enamorarnos, Señor, a que en este día, Señor, que queden invitados todos aquellos, Señor, que aunque no creen en la Biblia o no creen en un Dios, o necesitan pruebas para creer en algo, Señor, superior, en un poder muy fuera de nuestro alcance humano. Yo pido también que toque a esos hermanos o a esas personas para que también ellos, Padre, ellos también puedan entender la palabra. Ahora, Señor, le pido también dirección para poder hablar este tema, Señor, que sea usted que nos ayude a poderlo explicar. Prepare ese corazón, Señor, para que caiga la semilla en buena tierra. Y sabemos, Señor, que cuando caiga en una buena tierra, mañana va a dar fruto esa semilla. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Bueno, vamos hoy en esta tarde a irnos hasta capítulo 16 de Juan. Juan 16, 7. El Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 7. Juan 16 y versículo 7. Le recordamos, apunte primero la cita bíblica y luego ya después la busca para que no se pierda. Pero vamos a ver Juan 16, 7, en el nombre de Jesús. Pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Ahora, fíjese bien aquí, yo sé que algunas Biblias, la mayoría dice, que dice, os conviene que yo me vaya. Bueno, el que dice que yo os conviene, por lo general en la versión 60, pero también algunas otras también lo mencionan, os conviene. En la mía dice, es necesario. Ahora, cualquiera de las dos. ¿Por qué les convenía a los discípulos que el Señor se fuera si lo amaban? ¿O por qué era necesario, conforme esta versión, por qué era necesario que el Señor se fuera? Bueno, pues si el Señor amaba a los discípulos, los estaba instruyendo, duró muy pocos años con ellos ahí hablándoles de la palabra, del reino de Dios. Y sin embargo dice que era necesario, dice. Pero ¿por qué tenía que irse el Señor? Eso es lo que tenemos que ver. La semana pasada, hace unos días, vimos ver acerca de que pues el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ahora vamos a ver, hermanos, por qué tenía que irse el Señor y por qué dice que era necesario o porque les convenía que se fueran. Muy claro dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré.
Es decir, parecería que aquí hay una imposibilidad y nada imposible para Dios, como sabemos. Dice que era necesario que Él se fuera, o le convenía que se fuera, porque si no, no puede venir el Espíritu de Dios, o el Consolador en este caso. ¿Qué tendría de imposible para Dios? Dios podía hacer que estuviera ahí Jesús y también el Espíritu Santo, o el Consolador. Sin embargo, dice que era necesario que se fuera, porque si no se va, no viene el Consolador. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, no vendría si el Señor se queda. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué les convenía o por qué era necesario? Porque el Señor tenía que irse, ¿verdad? Y había muerto, bueno, iba a morir, y luego resucitó cuando a los 3 días resucita, no 2 días y medio como ahí lo pintan algunos, sino 3 días, 3 noches exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor se va al cielo. Por eso dice, es necesario que yo me vaya para que se manifieste el Consolador, porque no puede estar el Consolador y el Espíritu, perdón, y Cristo al mismo tiempo. Vamos a ver el por qué tenía que irse. Entonces, para poder entender mejor este tema, vamos a ir al capítulo 15 de Juan y en el versículo 26, 15-26. O una observación también, en el versículo 17 de Juan 16, dice, ¿verdad?, que Cristo enviaría el Consolador. Dice al final, ¿verdad?, el versículo 7, dice, os lo enviaré. O sea que el Consolador lo va a enviar Jesús. Entonces ahora vamos al capítulo 15 y vamos a ver el versículo 26. 15-26, ahí bien cerquitas. Y dice en el nombre de Jesús. Pero cuando viniere el Consolador, vuelvo a decir otra vez, el Consolador, al cual yo os enviaré. Otra vez dice ahí que el Señor lo va a enviar. Dice, del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad. Y noten lo que dice aquí, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dice que procede, y esto es una palabra muy importante que podamos entender, que debemos de entender. Dice que el Señor va a enviar, no dice el Padre, no dice, yo lo voy a enviar. Entonces, si el Señor lo va a enviar, Él es el que lo va a enviar, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Voy a mandar el Consolador. Pero el Consolador procede del Padre. Ahora, si buscamos la palabra proceder, vamos a ver en el diccionario, voy a hacer corta la frase, ¿no? Es tener origen o principio. Es decir, este Consolador tiene el origen o el principio en Dios. Por eso dice aquí, o el Padre, ¿verdad? Dios y el Padre es el mismo, sabemos. Entonces dice que procede del Padre, o procede de Dios. Es decir, tiene su principio o tiene su origen en el Padre. Entonces vamos a poner una ilustración así, ¿verdad? Literalmente como dice aquí la Biblia. Jesús, el Señor, va a ir con el Padre y luego le va a enviar Jesús, no el Padre. Jesús va a enviar al Espíritu que procede del Padre, que viene del interior del Padre o que el origen es del Padre. Entonces, váyanme siguiendo en esto. Jesús, el que está en la tierra, el ser humano, va a tener que morir, irse al cielo. Entonces, ya vimos que no puede estar, dice que es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no, no se manifiesta, esto dice, no se manifiesta el Consolador. Entonces ahora dice que ese Consolador procede del Padre. Pero va a ir Jesús y lo va a enviar Él. Entonces, no sé, le va a pedir, dame el Consolador y yo lo voy a enviar, ¿verdad? Entonces, vaya viendo que si usted lo ve literal, por eso la gente que no cree en la Biblia, dicen que hay una serie de contradicciones y peor aún que hay cristianos que leen la Biblia y no entienden esto tampoco. Entonces se enredan, bueno, el Hijo va con el Padre, el Padre en el interior o dentro de Él tiene el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él lo va a tomar y lo va a enviar. Entonces esto, hermano, es tan fácil de entenderlo, pero precisamente por eso hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que orar y es la invitación. Miren, cuando usted va a leer la Biblia, tiene que pedirle a Dios. Y la Biblia dice, la misma Biblia, aquí mismo en Juan, no vamos a ver el tema porque ya lo vimos hace tiempo atrás, pero la Biblia dice que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, todo lo que pida. ¿Por qué, mi hermano, amigo que me escucha? Porque cuando uno está leyendo este libro inspirado por Dios, pues hay que ir al autor de la Biblia. Puede ser que usted no crea que sea palabra de Dios, inspirada por Dios, es un libro hecho por hombres, ¿verdad? Todo eso yo también lo quitaba y lo ponía en discusión, y sin conocer la Biblia me ponía a discutir algo que no conocía. Entonces es lo que le pasa a la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tiene que leer la Biblia, meditar en ella y ver las contradicciones aparentes para poder entender esto. Aquí no hay ninguna contradicción. La Escritura dice bien claro, ¿verdad? Que Jesús va a enviar el Espíritu o el Consolador, que dice aquí en este caso
es el Espíritu de verdad. Pero procede, o el origen está en el Padre. El origen, el principio está en el Padre. Entonces, vayamos siguiendo este concepto. Vamos a ver otra escritura. Y otra cosa muy importante. Juan, se le atribuye este libro a Juan, porque en realidad no dice Juan, yo escribí esta carta, no, pero se le atribuye a Juan. Y si eso no es lo más importante, no es lo más relevante. Lo que sí es relevante es de que en esta carta es donde más se habla de la divinidad del Señor. En esta carta, si usted la va analizando, especialmente el capítulo 14, el 15, el 16, se va a dar cuenta de que, o va a descubrir ahí quién es el único Dios verdadero. Eso es muy importante. También Juan capítulo 1, también ahí le va a hablar acerca de quién es el único verdadero Dios. Pero cuando la gente, humanamente hablando, ¿verdad? Carnalmente hablando, quiere leer la Biblia y darse su propia interpretación, es donde está el problema. Pero aquí no hay ninguna contradicción. Jesús va a enviar el Espíritu, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien importante. Juan, tanto en el Apocalipsis como en las 3 cartas que escribe también en primera, segunda y tercera, y el Evangelio, habla mucho de estos conceptos de la divinidad del Señor Jesús. Ahora vamos a ver el capítulo 14, que fue lo que vimos hace unos días. Capítulo 14, versículos 15, 16 y 17. Juan 14, versículos 15, 16 y 17. Recuerde que el Espíritu de verdad, o el Consolador, procede o viene, o el principio lo tiene en el Padre. Ahora vamos a ver aquí Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Óyelo bien, si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre, parece que está rogándole ahí, ¿verdad? No sé, hincado, no sé, por favor, papá, manda al Consolador. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro Consolador. O sea, el Padre va a enviar otro diferente al Padre, desde luego. Pero vamos a ver esa diferencia. Para que more con vosotros por siempre. Óigalo bien, por siempre. Pero vimos hace unos días de que el Señor dijo que Él iba a estar con ellos hasta el último de sus días. En Mateo 28, 20, acerca de eso dice que Él va a estar con ellos hasta el último de sus días, pero ahora el Consolador es el que va a estar para siempre, por siempre, dice aquí. En el versículo 17, es a saber, el Espíritu de verdad, nuevamente lo que vimos anteriormente, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. Ahí vamos a entender un poquito este juego de palabras. Es muy importante entender, y ya vimos hace algunos meses atrás acerca de esto, ¿no? Del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios. Vimos este tema también. Es muy importante que tome nota, póngale la fecha, póngale el título. Por eso le damos un título, ¿verdad? Y le pone el título y luego va a buscar sus apuntes. En cualquier predicador, cualquier de ministerio, en cualquier religión, es bueno que usted ponga la fecha, el nombre del tema o del título, y así cuando venga otro tema parecido, va y lo busca y se va a dar cuenta que tiene que ir calzando, tiene que ir quedando una doctrina con otra. Si una doctrina contradice a una anterior, entonces no es doctrina de Dios, tiene que escudriñar mejor la palabra de Dios. Entonces nunca se va a contradecir la palabra de Dios, aunque algunos digan que sí hay contradicción. Ya he dado estudios acerca de eso, de que no hay contradicción. Lo que hay errores es en la traducción. Por eso es bueno tener varias traducciones. Ese es el problema que a veces nos sucede. Pero bueno, volvamos al tema. Aquí dice, ¿verdad? Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y al que obedece, dice aquí, que el Consolador va a morar con ellos para siempre. Eso dice la Biblia. Jesús va a estar con el Padre rogándole, por favor, te suplico, papá, que envíes el Espíritu, por favor, te suplico, ¿verdad? Obviamente no es así. Pero es donde está el problema cuando no conocemos la divinidad del Señor. Y en el versículo 17 dice, es a saber el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí está una gran diferencia, mis hermanos. El mundo no lo puede recibir y jamás va a entender la palabra de Dios. Les he dicho yo fui ateo, ¿verdad? Y yo estaba muy firme en el ateísmo. Obviamente cuestionaba cosas que mi entendimiento no alcanzaba a comprender y me gustaba escuchar muchos temas de ateos. En aquel tiempo no había internet como lo tenemos hoy en día, pero tenía que recurrir uno mayormente, ¿verdad? a los socialistas o comunistas, que es el que la mayoría promueve no sé hoy, ¿verdad? Yo estoy hablando hace más de 20 años, son los que van a promover el ateísmo.
Y bueno, me juntaba con amigos ateos también, y había unos que sí creían, pero no les importaba mucho la religión, como decían ellos. Pues bueno, así que yo me crié en mi alrededor con la gente que yo convivía en el ateísmo. Pero siempre era lo mismo, ¿no? Cuestionábamos cosas que no tenían que ver con Dios, y culpábamos a Dios sin creer que había Dios. Hay una pequeña contradicción o grande contradicción. Culpamos a algo que no creemos, ¿verdad? Que no existe. Hay una contradicción, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Espíritu de verdad, el Consolador, lo recibe el que obedece, obviamente el que le pide a Dios que le ayude, que lo fortalezca. Por eso siempre oramos al principio del servicio o de la lectura bíblica. Y cuando menos lo espere, usted va a entender cosas que no entendía antes. Si usted agarra la Biblia como cualquier libro, pues no va a entender nada. Esa es la realidad. Va a haber las contradicciones que no existen, va a haber aparentes contradicciones y tiene que pedirle a Dios. Aquí dice, ¿verdad? Que mora con ustedes, y está hablando con los discípulos. El Espíritu de verdad, el Consolador, mora con ustedes. Ellos podían preguntar, ¿verdad? Bueno, Señor, no sabemos nada de eso. Ellos conocían el Espíritu nada más por lo que se hablaba del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y ahora dice, mora con ustedes. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo que mora con nosotros? Y luego dice, y será en vosotros, adentro de ustedes ahora. ¿Verdad? Pero está en futuro. Cuando dice mora con vosotros, se refiere, habla en presente. Pero cuando dice será en vosotros, estará dentro de ustedes, está hablando en futuro. En un futuro estaría dentro de ellos. Recuerde que el Señor dice, os conviene que yo me vaya, o también como dice, es necesario que yo me vaya. ¿Pero por qué? Aquí vamos a ir entendiendo el por qué era necesario que se fuera el Señor. Ahora dice, será en ustedes, dentro de ustedes. Y eso es bien importante, hermano, la obediencia es importante. Usted puede ver muchos que dicen que la obediencia no es importante, pues si no hay obediencia no hay nada con el Señor. ¿Verdad? Tres cosas hemos recalcado y recalcaremos siempre, es oración, lectura bíblica y obediencia. Porque si nomás lee la Biblia y no la practica, no la pone en práctica en su vida, de nada sirve que lea mucha Biblia y que sepa toda la Biblia de memoria si no la pone en práctica. Por eso la obediencia es bien importante. Aquí dice, ¿verdad? Guardar mis mandamientos, el que me ama guarda mis mandamientos. Ahora, aquí lo que dice, ¿verdad? Que mora con ustedes. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Qué es morar? Bueno, morar, aquí lo vi en el diccionario, es un local o un espacio, ¿verdad? Donde habita una persona, donde vive una persona. En este caso, aquí lo que está diciendo es de que mora con ustedes, es que habita con ustedes. Pero cuando esté dentro de ustedes, ¿verdad? Ahí va a ser, vamos a ver ahorita, va a ser ya ese lugar, ese espacio donde una persona vive adentro. Así lo marca el diccionario. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí en el versículo 18. Apunte también el 18. Dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Lo vimos hace unos días, ¿verdad? Yo vendré a vosotros, no los voy a dejar huérfanos. Por fin que, Señor, te vas a ir y vas a enviar el Consolador, pero no nos vas a dejar. ¿Cómo está eso? ¿Te vas a ir o no nos vas a dejar? ¿Cómo está la cosa? Él dijo que se va a ir. Brinques al versículo 23, 14 a 23. Dice en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará. Note que nuevamente recalca la obediencia. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Ahora se incluye el Señor y el Padre. Dice, vendremos a él y haremos con él morada. Oh, espérame. Va a ser el Consolador, según acá en el versículo 16, el que more con ellos, pero ahora el Padre también y el Hijo también. ¿O cómo está aquí la cosa? Dice allí en el final del versículo 23, dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, ¿es el Consolador, que es el Espíritu de verdad o Espíritu Santo? ¿Es el Padre o es el Hijo el que va a habitar o va a ser morada en el ser humano? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Si usted está pensando, perdón, si está pensando usted de que es nomás uno, que son tres en ocasiones, o que a veces habita uno y se va al otro y así. No, hermanos, esto es bien sencillo. Solamente va a ser siempre uno nada más. Ahora, ¿por qué dice arriba en el versículo 17 que el Espíritu del Consolador morará con ellos o estará en ellos? Y ahora dice que en el 23 que el Padre lo amará, vendrá a él, dice vendremos en plural, vendremos a él y haremos con él morada. Eso es bien importante entender. Solamente es uno el que va a habitar en nuestra persona o nuestro cuerpo. No va a ser tres diferentes personas, como a veces lo quiere mencionar, aunque le pregunta y dice, oh no, esto más uno. Bueno, ¿son tres o es uno? No, es uno solo nada más.
¿Por qué el Señor dice que va a enviar el Consolador? Eso es bien importante entenderlo. Dice aquí en el 16, dice, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro Consolador. O sea, Él le va a dar el Consolador. Entonces, ¿va a ser el Hijo como lo vimos anteriormente o va a ser el Padre que lo va a dar? Es que es lo mismo, mis hermanos. Si usted dice que Jesús es Dios, sí, es verdad, pero no es un Dios diferente a otro. No, eso es una revoltura tremenda. Eso no viene en la palabra de Dios, ni en los conceptos bíblicos de los judíos del antiguo pacto. Ellos jamás van a entender que haya un Dios dividido, jamás. Aunque sabemos que es un Dios plural, pero no un plural de número, sino no es el tema, porque ya lo digo hace mucho tiempo. Se llama plural majestático. Apúntele ahí, búsquelo en el diccionario, que es un plural majestático. No es un plural de número, de varias personas, no, sino es un plural de magnificencia, de majestuosidad. A eso se refiere ese plural. Entonces, eso cualquier diccionario se lo puede explicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, vendrá el Consolador, va a ser morada con ustedes. Ahorita está con ustedes, pero va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Esa es la promesa del Padre. Hace meses dimos ese tema, la promesa del Padre. Y ahora dice, mi Padre y yo haremos morada con ustedes. Viviremos con ustedes, o sea, habitaremos. No es como el que va de vacaciones, llega a un hotel y se queda ahí 2 o 3 días y se va. No, es alguien que ya vive ahí, que ya hace habitación en ese lugar, ya tiene ahí su casa. A eso se refiere, morar, eso se refiere la palabra del Señor. Ahora, esto es bien importante, hermanos, entenderlo, de que cuando usted acepta a Cristo, o Dios está en su corazón, o el Espíritu vive en usted, es lo mismo, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Ahora acompáñeme a 1 Corintios, vamos a ver el capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículo 16, en el nombre de Jesús, de 1 Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, note aquí lo que dice. El primero dice templo de Dios. Ah, es el Padre de Dios, ok. Pero luego dice aquí, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recuerde que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es lo mismo, se refiere a lo mismo. Y Consolador se refiere a lo mismo. Dice que vendría el Consolador y moraría con ellos y estaría para siempre con ellos. Pero luego vimos, ¿verdad?, en el versículo 23, donde dice, ¿verdad?, que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que ahí se incluye el Padre y se incluye también Jesús, que es el Hijo. Entonces el Espíritu ya, el Consolador, ya dice que ya iba a venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre lo iba a enviar. Pero recuerde que el Espíritu procede, sale, tiene su origen de Dios, de dentro de Dios. No a un lado, no al otro, no es algo diferente a Dios, no. Solamente hay un Dios, hay un solo Espíritu, hay un solo Jesús, punto. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿cuál de los dos mora? ¿El Padre o el Espíritu? Aquí está, dice el Espíritu de Dios. No hay contradicción, es el mismo. Y aquí añadiendo un poquito, hermanos, y gente que me escucha, en el versículo 17 dice, si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También es imperativo, importante que usted cuide, yo también cuidemos el cuerpo, que nos cuidemos en todos los aspectos, porque no es de nosotros el cuerpo. Hasta por beneficio propio nos va a convenir saber de que este cuerpo no es mío, porque voy a dar cuentas de él. Voy a dar cuentas de los dones que yo tengo y no utilice, que los entierre por ahí. Voy a dar cuentas también de los actos que no hago, que tengo que hacer, que están hechos para que yo los haga y no los haga. Voy a dar cuentas si sé hacer lo bueno y no lo hago. La Biblia dice todo eso. Y también voy a dar cuentas de mi cuerpo. Yo no voy a llegar allá delante del Señor y decirle, oh, yo no sabía que era malo fumar, yo no sabía que era malo tomar, no sabía que era malo hacer esto. No, tengo que cuidar el cuerpo, todos lo sabemos, cualquier médico nos dice que no lo hagamos. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues pensamos que es nuestro cuerpo y podemos hacer lo que quiera. No, Señor,
si usted le entrega ya la vida al Señor, eso es para la gente que no conoce a Dios, desde luego. Pero usted que conoce al Señor, usted que dice que es cristiano, debe de cuidar su cuerpo. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Voy a hablar por mí, hermanos. No es el tema, ¿verdad? Pero me salió ahorita de repente esto. Yo también soy enfermo, ¿verdad? Es porque de joven no me cuidé. Lamentablemente estoy pagando las consecuencias de cuando estaba joven. Pero usted que es joven ahorita, o usted que está sano ahorita, cuide su cuerpo, para que el día de mañana no le pase factura lo que está haciendo mal ahorita. Ahorita es el tiempo de corregir nuestra vida. Y los que ya estamos enfermos de ciertas cosas, bueno, debemos de cuidarnos más todavía el doble que ustedes. Así que ese cuerpo no es de usted. Por eso es que el cristiano no se tatúa. Muchos dicen, oh, yo soy cristiano y me puedo tatuar. No, ese no es cristiano. Va a una iglesia, tal vez a un templo, pero no es cristiano. Porque la casa que está rayando, tatuando, no es de usted, es del Señor. Así que así de fácil. Vamos a otra escritura. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora vamos a otra escritura y vamos al capítulo 6, versículos 19 y 20. De aquí mismo de 1 Corintios. Capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios, óigalo bien en dónde, en vuestro cuerpo y también, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchos dicen, oh, yo lo alabo al Señor de todo corazón, pero también lo debe de alabar al Señor cuidando su cuerpo. Volvemos a lo mismo, cuidando su cuerpo. Y no es el tema, hermanos. Quizá a alguien le quede ahorita el saco ahí que lo estaba viendo en este momento. Pero si usted no cuida su cuerpo, entonces, ¿cómo le va a pedir a Dios que le sane? Señor, sáname, y luego hacer lo que no debe hacer. El Señor no es un juego. Entonces, es muy importante. El cuerpo que usted tiene, y si es cristiano, dice que es cristiano, ahí habita el Espíritu Santo. Es el templo de Dios. Es el templo del Padre, es el templo de Jesús, es el templo de Dios, mora el Espíritu Santo en usted. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa de Dios, que vendría el Espíritu a toda la gente, desde luego, que quiera aceptar al Señor. El Señor no obliga a nadie para que le acepte. Versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de? Recuerden la promesa del Señor, que le dijo, el Espíritu mora con ustedes, pero estará en ustedes. En un futuro. Ahora ya vemos aquí que está diciendo, ya moran ustedes. Ahí está el Espíritu. Dice, moran ustedes y que no sois vuestros. O sea, no nos pertenecemos a nosotros. Todo lo que hagamos en contra del cuerpo, lo estamos haciendo en contra del templo. Voy a poner aquí un ejemplo que nos pasó anteriormente. Gracias a Dios ya está todo cercado. Pero llegaban y rayaban aquí las paredes. Pasaban aquí en el zacate, en el jardín que tenemos, hasta vehículos por ahí, había gente que paseaba los perros, se ensuciaba ahí, no respetaban la casa del Señor. Pero posiblemente no les importa porque no creen, a lo mejor sí creen, pero no ven importante el edificio. Pero nosotros que estamos cuidándolo, nos daba coraje. ¿Ahora por qué? Porque no respetan. No es nada malo que vengan y se sienten en el jardín y que estén ahí disfrutando del día. Bueno, traen al perro, limpien lo que el perro hace y fácil. O sea, hay que respetar todo eso. Pero no lo respetaban. Pues ahora, peor todavía es que el cuerpo no es de nosotros. Y vamos a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque si soy cristiano, yo sé que el Espíritu mora en mí. Que soy el templo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y por tanto voy a dar cuentas de mi cuerpo. Y eso hay que quitar los malos hábitos. Ahora, si usted no es cristiano, la religión no hace cristianos. Eso sí, para que no se vaya con la idea de que, oh, yo desde niño soy cristiano. Es una mentira, es un engaño. Si usted es cristiano, no es cristiano, perdón, entregue la vida al Señor. Dígale que entre Dios a su vida. Muchos dicen, no, yo tomo porque me gusta. No, toma porque es alcohólico. Esa es la realidad. Fuma porque es adicto al cigarro. Se droga porque es un drogadicto. No porque le guste, no. Usted no puede gustarle algo malo que le hace daño a su cuerpo. Es un adicto, pero hay que reconocer que es adicto. Para poder ser libre de todo eso, tiene que estar el Espíritu dentro de usted. El Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, o es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si Él no se iba, el Espíritu, el Consolador, no vendría a nosotros. Y en el capítulo 14 está la promesa y dice, bueno, vendrá el Espíritu, el Consolador,
va a morar en ustedes para siempre. Es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, no es para perfección, porque no hay ser humano perfecto. Alguien dijo un día, es que a ustedes les engañan, a ustedes les lavan del coco. Déjame decirte una cosa, si así fuera, vamos a poner que fuera una mentira el cristianismo, que Dios no existiera, que la Biblia no es inspirada por Dios, que la Biblia es un libro nada más inventado por alguien que nos quiso engañar, vamos a suponer que fuera verdad. Pues déjame decirle algo, voy a hablar por mí y sé que es el testimonio de millones y millones de gente cambiada y transformada como yo. Yo nunca pude dejar ni el alcohol, ni las drogas, ni las malas palabras, ni andar haciendo cosas tremendas, robando. No podía dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque aunque uno quisiera, y alguien, yo nunca hice eso como usted, pero hacía otras cosas, quizá peores o quizá menos que yo, pero siempre lo justificábamos, pero no podíamos cambiar. Siempre yo oí eso en mis labios y en amigos que decían, yo el día que quiero dejo de tomar. Nos metieron a la cárcel, yo perdí aquí mi licencia, México también estuve en la cárcel, bueno, y yo decía, el día que quiero dejo de tomar. Mentira, me tenía atrapado el alcoholismo. Cuando vino el Señor a mi vida, así como millones de hermanos, cuando viene el Señor a su vida de uno, entra el espíritu de uno y saca todo eso. Ya no ocupo yo tratamiento de gotitas que me ponían, mi mamá me trajo las gotas que al rato ni me tomaba la cerveza con las gotas, ella ni mi efecto me hacían, ¿verdad? Todo eso no podía detenerme, ¿verdad? Perdí mi licencia, casi perdí mi trabajo, yo era chofer, imagínense, y sin licencia. Entonces todo eso, yo decía, el día que quiera dejo de tomar, no podía tomar. Y luego caí en las drogas y también el día que quiero dejo, tampoco, porque ahí sí perdí trabajo, perdí vergüenza, perdí todo, quedé en la calle, en la vil calle, así, viviendo en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podía cambiar, pero yo decía, el día que quiero dejo, no puede. El borracho, ¿verdad? Con la esposa tiene unos pleitazos, o la borracha es ella y tiene pleitos con el esposo, a los hijos les da vergüenza, bueno, todo eso, y dice, el día que quiero dejo de tomar. Yo tomo porque me gusta, yo tomo porque necesito disfrutar, trabajo mucho para darme un gusto, darme un placer. No, es que es un adicto, es un drogadicto, es un alcohólico, es una realidad, es un fumador. Entonces, no es porque a usted le guste, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Yo desde niñito ya fui bautizado, eso es mentira. Cuando uno acepta al Señor, tiene que tener pleno conocimiento y decirle al Señor, entra a mi vida. Ahí es donde dice, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se fue Jesús? Eso vamos a ver ahorita. ¿Por qué se fue Jesús? ¿Por qué nos convenía o por qué era necesario que se fuera? Ahora vemos que está el Señor en nuestra vida, o que está el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, o el Padre está en nosotros, o el Espíritu de Dios está en nosotros. Ese que le va a ayudar, mi amigo, le va a ayudar a cambiar. Y si tú estás yendo por años a una iglesia y no hay cambio, no está el Espíritu de Dios en tu vida. Eso es fácil de entender. Ahora alguien puede decir, pero es que cuando entra uno al Señor, o el Señor entra a la vida, ya no peca. No, seguimos pecando, claro que sí. Entonces, pero ya no hacemos lo que hacíamos antes. Pero ya ahora ya tenemos quien nos ayude en nuestras debilidades. Antes no podíamos. Eso es bien importante. Si usted no le entrega la vida al Señor, va a seguir batallando y se va a justificar de que toma por gusto, o que toma porque se lo merece, o porque trabaja mucho. Eso es mentira. O que no puede dejar los bailes, el meterse con hombres, no puede dejarlo porque a usted le gusta. El día que quiera, bueno, conozco muchos que se han enfermado, mujeres y hombres que se han enfermado, han tenido problemas por andarse metiendo con cualquiera que anda ahí en las cantinas o en los bailes. Pero es una realidad, es un peligro grande. Pero cuando entra el Señor a su vida, hay cambios en su corazón, pero va cambiando poco a poco. Bueno, vamos adelante. Y acuérdense que va a dar cuenta de ese cuerpo que debe de cuidar. Si es cristiano, mayormente lo debe de cuidar. Ahora, acompáñenme, hermanos, a Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Al lado derecho, Gálatas 4 y versículo 6. Es una escritura que vimos hace unos días, pero ahora vamos a entenderlo mucho mejor. Gálatas 4 y versículo 6. Y mira, vamos a ver desde el 4 para entender de qué se refiere. El versículo 4 dice, en el nombre de Jesús, Gálatas 4:4. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley. 5. Para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción. 6. Oiga, ¿quién es 6? Y por cuanto sois hijos,
envió Dios el Espíritu de su Hijo, óigalo bien, el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. A ver, vamos entendiendo ahora otra vez esto. El mismo Señor Jesús dijo allá en el capítulo 16, en el capítulo 15, en el capítulo 14 de Juan, dice, ¿verdad?, que el Consolador, el otro Consolador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, uno se da la idea, bueno, está el Hijo, y está el Padre, y está el Consolador o el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo va a ir delante del Padre y le va a rogar, ¿verdad?, que envíe al Consolador. Y va a ser morada en el pecador. Entonces, le va a ayudar a cambiar su vida. Pero también dice que si obedece, el Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ahí está metiendo al Señor, está metiendo al Padre, está metiendo al Espíritu Santo. Pero ahora, fíjese bien lo que dice en el versículo 4. Dice, por cuanto viendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está. Dios envió a su Hijo, es Jesús. Eso es claro. Jesús es el Hijo de Dios. Pero en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo. A ver, vamos entendiendo ahora. Primero envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen María, nace Jesús, ¿verdad? Viene, ¿verdad?, crece acá, vive todo lo que hemos visto en los evangelios y cosas que no están en la Biblia, ¿verdad?, su vida de la infancia, pero aparece el Señor, va a la cruz, lo sepultan, resucita y se va al cielo. Eso ya lo sabemos, es cuando nace de mujer, de la Virgen María. Pero ahora dice que Dios envía el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo? Pues el Señor dijo que Él tenía que irse, era necesario que yo me fuera para que llegara el Consolador. Pero ahora dice que no envió al Consolador, envió el Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿iba a enviar al Consolador o iba a enviar al Espíritu de su Hijo? Porque su Hijo ya se fue. Eso dice la Biblia, que Él se fue. Pero entonces, si ya se fue el Hijo, y ahora la palabra de Dios dice que envió el Espíritu de su Hijo. O sea, ya no envió el Consolador, sino que el Espíritu que tenía su Hijo adentro, se lo saca y lo manda. Entonces, ¿cómo está? Si el Señor dijo que el Consolador procedía, tenía su origen, nacía, salía de Dios. Entonces, es ahí donde el que no entiende la divinidad del Señor se hace bolas. Yo he estado platicando con muchos hermanos muy amados, ¿no? Pero cuando ya les empiezo a separar, no saben cómo armar el rompecabezas. Bueno, no es el Padre, pero sí es el Padre, pero no es. Bueno, sí, eso no es. ¿El Espíritu habita en usted o el Padre o el Hijo? No, es que son los tres, pero es uno. Pero lo que pasa, y ya no saben cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque creen que es un misterio esto. No, ya no es un misterio. Hablamos acerca del misterio. Este misterio dice que estuvo oculto por los siglos, pero ahora ha sido revelado a sus santos, a los profetas, por medio de los profetas, y a los apóstoles, y a la iglesia del Señor. Eso dice la Biblia. Por eso, mi hermano, yo te invito que ahí donde tú estás, en la congregación que estás, dedíquele tiempo a puro leer la Biblia. Es bueno alabar a Dios. Usted sabe que también queremos en alabanza a Dios y glorificar a Dios y entregar la vida al Señor en alabanza, ¿no? Entonces, creemos en eso también. Pero también es momento de dedicarle tiempo a la palabra. Porque yo he estado en lugares donde le dan mucho énfasis a la alabanza y la palabra poco. No. Debe haber un día para la palabra. Comience a leer la Biblia y empiecen a compartir. Pongan un tema. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. Y ya cuando están ahí todos compartiendo, vea qué bonito es, mi hermano, cuando están compartiendo, preguntando, aportando acerca de un tema. Eso es importante. Ahora, yo sé que hay pastores que no les gusta leer la Biblia y es donde está el problema con los hermanos que les gusta leer la Biblia. Ese es el problema, ¿no? Pero mi hermano, yo a nadie le digo que salga de su lugar, a menos que esté en pecado el pastor o también que no le guste leer la Biblia. Porque si no le gusta al pastor leer la Biblia y usted está ahí y no lo deja hacer nada, que me ha tocado escuchar testimonios donde no es que el pastor no nos deja congregarnos en la casa, pues el diablo es el que está más interesado en que no se congregue en su casa a leer la Biblia, es el único, y sus achichincles, eso dice la palabra de Dios, que se viste como ángel de luz y también sus ministros. Porque nadie, siendo pastor, puesto por Dios, le va a prohibir a alguien que en su casa se junten a leer la Biblia. Imposible, eso no viene, no está en el cristiano, no. Qué bueno que el pastor esté contento, que están en su casa leyendo la Biblia, qué bueno, gloria a Dios por ello. Si hay preguntas, aquí estoy para ayudarles también. No tiene que estar siempre el pastor ahí metido en las casas para ver qué hablan. No. Lo que tiene que hacer es instruir al pueblo. Y el pueblo ahí en su casa quiere tener un estudio bíblico. Adelante. A muchos les da miedo. Es que luego es una división.
gloria a Dios, es una bendición de parte de Dios, gloria a Dios, se van a ir a otro lugar, bendícelos cuando se vayan, así de fácil, pero se va multiplicando más la palabra de Dios. Pero no te sientas mal porque se van y que se robó los miembros de aquí. No son tuyos, hermano, no son tuyos. Tú no moriste por ellos, el Señor murió y están allá a gusto, están leyendo la Biblia. Lo que tú no haces, déjalos cuando menos que crezcan espiritualmente ellos, hermano. Ahora, si son gente que te van a robar los miembros porque ya diezman, ya ofrendan o ya ayudan, bueno, son ladrones y van a dar cuentas ellos a Dios. Tú también bendícelos y que Dios los ayude allá. No los detengas, simplemente bendícelos y tú sigue adelante. ¿Por qué, hermano? Porque a veces por el miedo no dejamos que la gente lea la Biblia. Hermanos, es necesario escudriñar la bendita palabra del Señor. Ahora, volvamos al tema. Si usted, hermano, está pensando que está el Espíritu Santo nomás en usted, pero el Padre está en el cielo y el Hijo también está en el cielo, está a la derecha del Padre, entonces ya hablamos acerca de la diestra del Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una revoltura tremenda. Aquí está bien claro, dice Espíritu de Dios, lo vimos anteriormente. Dios el Espíritu mora en usted. Ahora está hablando aquí que el Espíritu de su Hijo, versículo 6, por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo. Entonces, si lo vemos literal, el Señor dice, bueno, yo voy a ir al cielo y lo voy a enviar, yo voy a enviar al Consolador. Pero este Consolador le voy a rogar al Padre para que lo deje salir porque procede del Padre, entonces, que lo va a enviar. Pero de todos modos el Padre y yo, si usted obedece, vamos a ser morada en usted también. ¿Verdad? No vamos a dejar al Espíritu Santo solo porque pues, el amor no va a saber todo y yo tengo que estar ahí también y papá también debe estar ahí. Vean nomás la revoltura si lo ve literal. Es increíble cuando hay hermanos que no pueden explicar la divinidad del Señor. Eso es increíble. Y ahora para acabarla, dice que el Espíritu de su Hijo, es decir, vamos a ponerlo así, el Señor dijo que enviaría al Consolador. Entonces el Padre estaba acá, ¿verdad? Para que el Señor le pidiera que mandara al Consolador. Pero el Señor dijo, el Padre dijo, no, voy a mandar mejor el Espíritu de mi Hijo, no el Consolador, el Espíritu de mi Hijo. Eso no es así. Si mandó al Espíritu es el mismo Señor. El Espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu de Dios. Juan 4:24, nomás apúntelo, no lo busque. Juan 4:24 dice, porque Dios es Espíritu. ¿Cuál Dios? El único Dios es Espíritu. Eso es bien importante. Así que, hermanos, no es revoltura, simplemente que el usar alternativamente Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Consolador, Cristo, o Padre, o Dios, lo mismo, porque es uno solo. Vamos a una escritura más, Efesios al lado derecho, Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. Efesios 3, 17. Y dice en el nombre de Jesús, es la siguiente carta al lado derecho. Dice en el versículo 17, que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya no dice el Espíritu de su Hijo, dice Cristo, directamente Cristo, que more en sus corazones. Y luego dice, para que arraigados y fundados en amor. Ahora está diciendo directamente que Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, more en el corazón. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién va a estar dentro de usted? El Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Padre y el Hijo, o el Espíritu del Hijo, o el Hijo. Es el punto donde no, cuando separan a Dios en 3 o 4 o 5 o en 2, como quiera que sea, ya no queda la doctrina, no cuadra. No, es que el Espíritu Santo es el mismo Señor. Por eso cuando dice Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, exactamente lo mismo. Porque todo procede del Padre. En otra ocasión vamos a hablar, creo que es el siguiente estudio, primero Dios, vamos a hablar de que Cristo vuelve al Padre. Entonces, ahora sí el Hijo va a volver al Padre. Sí, pero dice que salió del Padre. Lo mismo que dice que el Espíritu procede del Padre, ahora también del Hijo procede del Padre. Entonces, ¿quién de los dos procede del Padre? El Espíritu Santo, es lo mismo que Jesús. Ahora, ¿por qué dice el Señor que les conviene que yo me vaya? ¿O era necesario que yo me vaya? Bueno, porque el Señor cuando dice, no los dejaré huérfanos, o sea, no los voy a abandonar, voy a estar con ustedes para siempre. Y Mateo 28:20 también dice lo mismo, que estaría con ellos hasta el último de sus días. Se refiere a que Cristo tenía que irse, hablando en su cuerpo glorificado. Vamos a hablar de ese tema después, cómo es que Cristo resucita.
Entonces, cuando viene Cristo, perdón, cuando se va Cristo, en ese cuerpo glorificado, no fue en el cuerpo que nació de la Virgen María, no, ni el que creció y murió en la cruz, no. Ahora es un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios, y en ese cuerpo también es una promesa para el creyente que cuando haya resurrección, dice la Escritura, que este cuerpo va a ser también transformado, pero va a ser un cuerpo transformado. Ese cuerpo que Cristo tiene hoy, que se fue, pero Cristo también es omnipresente, también es omnipresente. Cuando Él está aquí en este momento, en el Espíritu Santo, que es lo mismo, que es donde están separando a los hermanos, se confunden, no, es el mismo Espíritu Santo, porque Cristo lo llena todo, todo dice la Biblia, Cristo lo llena todo. El tema que cuando hablemos acerca de que Cristo vuelve al Padre, se va a dar cuenta que todo lo que está hablando es Dios o Cristo es lo mismo, porque Cristo es la palabra de Dios. Ahora volvamos al tema este. Cuando el Señor dice que mandaría al Consolador, y en otra ocasión dice que lo mandaría el Padre, entonces ¿quién va a mandar al Consolador, el Padre o el Hijo? Es exactamente lo mismo. Ahora aquí estamos viendo, o ya vimos que es templo y morada del Espíritu Santo, que Dios mora en vosotros, que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y ahora vemos que Cristo mora en nosotros. ¿Por qué convenía que fuera o por qué es necesario que se fuera? Porque ahora que vuelve en el Espíritu Santo, por eso dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mi Padre, haremos morada en ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos obedecer. Y una de las cosas que tenemos que obedecer, mis hermanos, es santificarnos. Yo no califico para santificarme como debo de hacerlo, pero debo de esforzarme más. El hecho que diga, es que no puedo, para mí es imposible. No, hay que pelear, hermano. Yo sé que voy a morir de viejo y nunca voy a poder estar como Dios quiere, pero no por eso me voy a detener, tiene que ser uno adelante. Esa es la verdad. Ojalá que fuera cierto que los cristianos ya estamos santificados. No es cierto, hermano. Fuimos justificados, pero no hemos sido santificados como debe ser. ¿Por qué? Porque seguimos faltando. Por la duda, por la pereza, por agarrar lo que no es de nosotros, ver lo que no tenemos que ver. De todas formas pecamos. Entonces tenemos que seguir adelante. Pablo dice, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque encuentro en mis miembros la ley del pecado. Claro, Pablo, tremendo predicador, también reconocía que también fallaba. Entonces todos fallamos. Ahora, el hecho de que venga Cristo a nuestra vida no quiere decir que somos perfectos. Lo que dice es que ahora somos hijos de Dios. Nos dicen, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Para ser hijo de Dios, dice la Biblia, tiene que entregar la vida al Señor. Porque a través del sacrificio de Cristo, aceptar en el corazón, que es lo que dice la palabra del Señor, aceptar en el corazón por la fe, eso nos constituye hijos de Dios. Y usted puede buscar en su religión que no hay ninguna parte en la Biblia que diga que todos somos hijos de Dios. Eso no dice en ninguna parte. Lo que dice la Biblia, y aunque es duro, pero es bíblico, dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay nada en medio, hijos de Dios o hijos del diablo, porque por eso vino el Señor, para quitar las ataduras del diablo y hacerlos libres y hacerlos sus hijos. Ahora sí, el espíritu de adopción a través del sacrificio de Cristo. Y bueno, cuando uno le pide a Dios que le ayude, lo va a hacer. ¿Vamos a fallar? Muchas veces fallamos. ¿Nos vamos a desalentar? Muchas veces vamos a desalentar. Eso nos pasa porque somos humanos y mientras que estemos en este cuerpo nos vamos a enfermar, nos vamos a cansar, vamos a tener problemas, debilidades, todo va a pasar en nuestra vida. Pero eso sí, tenemos que seguir adelante y no desmayar. Mi hermano, tú que le has dado la espalda al Señor, déjame decirte que mientras que hay vida, hay esperanza. Y el Señor está con los brazos abiertos esperándote a que regreses al camino santo. Él no te está reprochando nada, es tu conciencia la que te acusa y muchas veces los hermanos hipócritas que te ponen el dedo están peor que tú, así que no te preocupes por ellos, acércate al Señor de nuevo, el Señor es fiel. Los cristianos fallamos a cada rato, pero Cristo es fiel y Él te espera siempre con los brazos abiertos. Si al lugar donde ibas te juzgan, vete a otro lugar. Es que no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Pues sí, pero va a haber, o sea que ese no es el punto. Lo importante es que esté Dios ahí, que esté en la comunión con los hermanos. Ahora, si no es el lugar que me conviene, vete a otro, así de fácil. Pero eso que dices es un pretexto. No, es que por hipocresía es un pretexto. Y ya no busques pretextos, acércate al Señor de nuevo, porque no sabes si mañana vas a amanecer. Y quizá vengas al templo o a la casa del Señor, vengas en una condición muy, muy lamentable, quizá todo despedazado y quizá nunca te puedes levantar y ahí sí vas a dar cuentas malas al Señor. Así que la invitación es aceptar a Cristo en el corazón y tan sencillo es esto, que el Señor dijo que convenía que se iría porque volvería en espíritu. Ahora está dentro de nosotros el mismo Señor, el mismo espíritu de verdad, el mismo Consolador, el mismo Espíritu de Dios
está dentro de nosotros. No hay 3, no 4, no 10, no 20, uno solo. Y ese se llama Cristo Jesús, que está en nuestros corazones. Así que, hermanos, por eso el Señor tuvo que irse para venir, ahora sí, como le dijo en Juan 14, vendría en cada uno de ellos, en cada uno que estaban ahí. Y el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que ahí se manifestó el Espíritu Santo, y dice que a cada uno de ellos, ¿verdad?, les bautizó con el Espíritu Santo. Había 120 y ahí reciben del Espíritu Santo. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo, salen de ahí, de ese lugar, y Pedro es el primero que predica, y les predica acerca de que ellos crucificaron al Señor, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo les predica y los manda a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y le dice, ¿verdad?, que entonces recibirán el Espíritu Santo. Hechos 2:38 habla acerca de eso, pero lleno Pedro del Espíritu Santo, le está diciendo lo que el Señor mandó que hicieran. Así que, mis hermanos, yo le invito a que se acerque al Señor de nuevo. Mi hermano, que estás vacilando en que si sigues o no, ya no vaciles, sigue adelante. Estás viendo las señales que estamos viendo alrededor, cambios tremendos en el medio ambiente, la violencia donde quiera. No se diga que cada 2 días tenemos masacres en las escuelas, en centros comerciales y donde quiera. Este país nació con el evangelio, pero se alejaron del evangelio, y mira lo que estamos viendo hoy en día, hasta dónde llegamos, y es terrible lo que estamos viendo. Entonces todo eso, mis hermanos, son señales tristes, lamentables que estamos viendo, y el cristiano como si nada, como si fuera un cuento, la Biblia, como que no, eso no va a pasar a mí. Déjame decirte que estás dormido y es necesario que sigamos predicando la palabra de Dios. Háblale a tu vecino, háblale a tu compañero de trabajo, ora por ellos, pide a Dios por ellos, habla de la palabra, prepárate con la escritura, pide a Dios que te dé la gracia para hablarles, porque ya no estamos en tiempos de estar tan tranquilos como si nada estuviera pasando. Ten cuidado también con predicadores que son motivadores, no traen doctrina, no traen enseñanza, nomás motivan ahí a los chistes, todo eso. Ten cuidado con eso, hermano. Debes de apartarte de ellos para enfocarte en la santa palabra de Dios. Y que dice, también en la Biblia. No, hay que escudriñar la Biblia, escudriñarla, meterte en ella, buscar la esencia de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice, que escudriñemos la palabra del Señor. Y bueno, la Biblia es inspirada por Dios, y los errores que usted encuentre, apúntelos, y cuando usted le esté pidiendo a Dios, se los va a revelar, porque hay muchos problemas con las Biblias. Yo no uso la versión 60, pero en la versión 60 se han encontrado más de 1000 errores, óiganlo bien, no doctrinales, no de que cambien ¿cómo se llama?, el mensaje del Señor. No, lo que hay son errores de traducción, y eso es algo que pronto, primero Dios, vamos a traer un estudio acerca de los errores de traducción. Biblias católicas, hay varias traducciones, Biblias evangélicas, hay varias traducciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor? No hay una mejor. Todas tienen una falla que otra, por eso es necesario escudriñar. Si a usted le gusta comprar Biblias, lo felicito, ¿verdad? Porque cuando menos lo espera, se van viendo las diferencias, y si a usted le interesa el estudio bíblico, mete a estudiar, pero métese de corazón, y Dios le va a ir revelando. Acérquese a gente que lee la Biblia, gente que realmente le gusta escudriñar, no que siga como los demás, no, ya leí 20 capítulos, no, que escudriñen la palabra de Dios. Eso es lo que debe de ayudarle a crecer espiritualmente. Y aún si el pastor no lee la Biblia, pues ora por él y busca tu lugar donde se lea la Biblia, o haz tu propio lugar en tu casa, ¿verdad? No para que hagas división en tu templo, eso nunca pasa por tu cabeza, pero sí para invitar, hermanos, delante del pastor, hermano, quiero hacer un estudio en la casa, queremos tocar este tema, hable con el pastor y estudiar, ¿verdad? Porque le digo, solamente el diablo es el que no se interesa en que la Biblia se esté expandiendo, pero el Señor le va a fortalecer si es sincero con Dios y busca la verdad de la palabra del Señor. Pues bueno, vamos a orar y pedir a Dios que nos siga ayudando y fortaleciendo. Y le recuerdo una cosa que es importante en esto, es que nunca peleé por la palabra de Dios para saber o decir que tiene la verdad. No, simplemente hable la verdad. Si el otro no está de acuerdo, respétalo, ¿verdad? Déjalo. Yo sé que no está bien, pero no se ponga a pelear. Eso sí es algo que no debe ser, porque la gente que lo está viendo, que quiere acercarse a Dios, o que hay una oportunidad de hablarle al Señor, lo ve usted peleando y dice, no, los hermanos están todos divididos. No, es que el otro no es cristiano, ¿verdad? Pero ellos no saben la diferencia. Ellos creen que también es cristiano, no, entonces no siga el juego de ellos, ¿verdad? Nomás, bueno, tú sigue orando, yo voy a seguir orando, y así, ¿verdad? Si él es sincero con Dios, un día lo va a entender. Si no, pues ahora sí que Dios le va a demandar lo que sepa o lo que no quiera investigar. Pero usted lea, sea sincero con Dios, y cuando hay un error en usted, cámbielo.
Si usted ve que su doctrina estaba errada y no es bíblica, cámbiela, porque le conviene con el Señor que escudriñemos la palabra de Dios y la obedezcamos, porque el que obedece tiene el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por todas las bendiciones que tenemos, Señor, y especialmente por esta tarde que leímos su palabra, Señor. Yo sé que para muchos aún puede ser difícil, porque ya vienen en su mente programados a ver 2 o 3 o 4 o 5 diferentes, y a veces no pueden explicar, Señor, siquiera la divinidad. Por eso le pedimos, Señor, que ellos puedan entenderle, que sean sinceros con ellos mismos, que vean lo que dice su palabra, quién es el que realmente habita en nuestros corazones, y por qué decimos, Señor, que usted habita en nuestra vida, que nos ayuda en nuestras debilidades, aunque no somos perfectos, a cada rato, Señor, le fallamos. Y Señor, ojalá que fuera verdad que cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, ya nunca fallamos, Señor. Pero me doy cuenta que estamos llenos de errores, llenos de fallas, Señor. Y muchas de las veces, Padre, nos cuesta trabajo, Señor, el cambiar esa área. Y por eso, Padre, le pedimos que nos ayude, porque la gente, Señor, quiere ver un cambio en nuestras vidas. Si acaso no ha habido ese cambio, Señor, y he sido hasta estorbo para otros que se acerquen, le pido perdón por ello. Y le pido, Padre, también que toque sus vidas. Si yo he sido, Señor, de un agravio en su vida personal o quizás su matrimonio, perdóneme, Señor, y que también me perdonen, pero que se acerquen, Padre, que es verdadero. Ahora le pido también por aquellos que están alejados del camino. No se puede decir el pretexto, Señor, para apartarse, pero cualquiera que este sea, Señor, su palabra siempre me recuerda algo, Señor, que mientras que hay vida, hay esperanza. Y mientras que haya vida, Señor, en ellos estaremos orando por ellos para que regresen de nuevo a su camino. Quizá no al lugar donde salieron, Señor, pero sí que regresen, Padre, que busquen su presencia. Quizá en el lugar que fue, Señor, o que estaba yendo, lo hirieron, Padre, tal vez lo menospreciaron. Posiblemente, Señor, hicieron algo malo con él y se quedó sentido, Señor. Le pido también por ellos, Señor, para que no guarde rencor en contra de aquellos que lo dañaron. Al contrario, que los perdone y que ore por ellos. Y también, Padre, que se aparte y busque su presencia en otro lugar. Le pido también por aquellos, Señor, que tienen duda en cuanto al cristianismo, o que si hay un Dios, o que si existe algo espiritual, Señor. Le pido también por ellos, porque así como me sacó a mí, Señor, conozco hermanos que también fueron ateos, hermanos que tenían una idea muy diferente, Padre, a lo que nosotros pensamos, y sin embargo usted tocó sus vidas un día y les ha clarificado, Señor, los pensamientos. Pedimos también por ellos, Padre. También aquel que cree que la religión salva, Señor, le pedimos también por ellos, para que, Señor, se acerquen a la verdad eterna. No a que vengan a este lugar, Señor, diciendo que aquí tenemos la verdad, sino la verdad está ahí en su palabra, Señor. Y es lo que pedimos, Padre, que toque sus vidas y que puedan ellos también afirmarse de corazón, Padre. Ahora también le pido por cada pastor, Señor, especialmente por aquellos que aún tienen celo por la palabra y amor por ella. Podemos estar equivocados en muchas cosas de la Biblia, Señor, una mala interpretación, un conocimiento, Señor, muy poco, Señor, en el tema, y puede llevarnos a errores, Señor. Le pedimos, Padre, que cuando alguien nos diga dónde estamos mal, que tengamos la humildad de reconocer, Señor, y poder, Padre, cambiar, porque a mí me conviene, Señor, cambiar a lo que es verdadero, si es que estoy en el error. Pero también, Padre, ayúdenos, Señor, a entender cuando alguien venga con mala intención, a querer, Señor, meter una doctrina rara o que no sea bíblica. Le pedimos también, Padre, que nos ayude, Señor, a no aceptar cualquier cosa que no sea bíblica, Padre. Ahora, Señor, gracias por mis hermanos también San Luis Potosí, por este programa de radio. Bendígalos a cada uno de ellos, Señor, y que nunca falte, Señor, la unción también para poder predicar su palabra. Y así le pedimos, Padre, también por cada ministerio que aún sigue, Señor, predicando la verdad. Y por aquellos que se han apartado también de su palabra, le pedimos también por ellos, para que regresen, Señor, de nuevo a la verdad. Yo sé que muchos, Señor, en una buena intención, han tratado, Señor, de hacer una división, Padre, pensando que es lo correcto, pero en realidad, Señor, se han equivocado. Le pido también por ellos, para que reconozcan y regresen de nuevo, Señor, a donde han salido y que puedan ponerse a cuentas con todos. Ahora, Señor, gracias por este momento y gracias también, Señor, por su bendita y santa palabra. Y por mi parte, Señor, cualquier palabra ociosa, palabra torpe que haya estorbado, Señor, perdóname por ella, Padre, porque mi intención jamás ha sido esa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Recuerde que el Señor tuvo que irse para entrar ahora en sus corazones y le invitamos, ¿verdad?, que acepte al Señor en su corazón. Y yo sé que cuando el Señor entre a su vida, le va a ayudar en muchas cosas que usted ni se imaginaba. Y aquellos que le conocieron y se han apartado, regresen, que el Señor los espera. Dios les bendiga. Será primero Dios el día viernes, 7 de la noche, sábado 5 de la tarde y domingo 2 de la tarde, horario de California. Y le esperamos también, si lo quieren visitar, que venga para este lugar, será bienvenido. Recuerden, no estamos pidiendo ni levantando ofrenda, ni pidiéndole que haga ciertas cosas, no, simplemente viene, se queda con nosotros un momento, platicamos, convivimos, comemos, lo que sea,
y se va cuando usted quiera y sin ningún problema en eso. Dios les bendiga y Dios bendiga a todos mis hermanos que nos apoyan en todo momento para que este ministerio siga adelante. Dios les bendiga, hermanos.